El Senado de Alicante Plaza. Los políticos se afanan en criticar los presupuestos, las cuentas públicas, el balance de situación de la administración. A ver quién les dice que casi nadie se entera de lo que esas cifras significan para el común de los mortales. El Partido Popular ha pactado con Vox en el Ayuntamiento de Alicante las cuentas de 2024 y tenemos a la oposición rasgándose las vestiduras, desgañitándose para que todos se den cuenta de lo que implica el acuerdo presupuestario con la extrema derecha. Como viene siendo habitual, no solo en la política municipal, sino en la política general, caen en la exageración, una hipérbole que nada más lejos de la realidad, en lugar de focalizar todavía más lo que no se quiere remarcar, lo único que hace es crear una caricatura grotesca de ellos mismos. Deconstruyen la palabra a su antojo, atentando a la verdad. No existe eso de oficinas antiaborto. Si quieren, oficinas de apoyo a mujeres embarazadas, pero creo que entre un bautizo y otro hay mucha diferencia. Me recuerda a cuando la izquierda criticaba la deforestación de Barcala con fotos sacadas de contexto en la Plaza de la Montañeta. No son más que indicios que desacreditan toda oposición. Han hablado en los presupuestos que afectan a las desigualdades, cayendo en la brocha gorda, esa que pinta el gotelé, sin dejar lisa la perspectiva de los que reciben los mensajes. Parecen olvidarse, o creo que lo pasan más por alto de lo que deben, del curioso caso de las sanciones sin multa, de las multas que no tenían consecuencias en las zonas de bajas emisiones. Dan ganas de llamar a esta tertulia Iker Jiménez y de hacer un especial de Cuarto Milenio para analizar el sentido de una medida tan estética, pero tan poco práctica. El capitán de la nave Misterio seguramente certificaría que no hay ningún misterio y que la gran suerte que tiene el gobierno municipal de Alicante es que no tiene una oposición digna que le haga frente. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, comenzamos. Tenemos tiempo de tertulia y bueno, me acompañan pues Miquel González, ya un clásico. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Me alegro. Un placer, como siempre, estar aquí. Y bueno, nos hemos ido pues al mercado de invierno y hoy traemos pues dos nuevas incorporaciones. Nos hemos zafado del mercado saudí y les hemos conseguido seducir, ¿no? Y tenemos con nosotros a Mireia Moyá. ¿Qué tal, Mireia? Buenas, feliz año. Feliz año, eso. También. Sí, bueno, hay un debate, ¿no? De cuándo se puede, exacto, pero bueno, yo como no os lo había dicho todavía, feliz año y feliz año a todos los que nos estén escuchando. Igualmente. Y está Per Rubio, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por rescatarnos de ese mercado de invierno. Estábamos ya de vino caliente hasta arriba. No, bueno, es que los futbolistas dicen que les cuesta adaptarse al calor saudí. Yo creo que a vosotros os pasaba lo mismo, ¿no? Fue parecido. Mireia lo llevo mejor que yo. Hoy tenemos sobre la mesa pues un tema bastante candente y al final yo creo que es el que está copando la actualidad, pues porque la actualidad desde que Carlos Mazón tomó posesión como presidente pues se ha parado, digamos, y prácticamente la información está en otros focos, ¿no? Y me estoy refiriendo a la sucesión en el PSPV y bueno, hay tres candidatos sobre la mesa, dos de ellos pues se están posicionando, que son Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, y luego está otra, pues que está más en sus labores de ministra, está tranquila, y bueno, no sabremos qué pensará, qué pasará por su cabeza. A lo mejor prefiere quedarse en Madrid o sí que quiere dar el salto, ¿no? Ella de momento no se ha posicionado. Y bueno, quería saber pues qué opináis de la valoración personal, ¿no? de cada uno de los tres, ¿no? Y luego pasaremos, pues evidentemente iríamos tirando el hilo, ¿no? Pep, ¿tú qué opinas? Bueno, pues soy el primero en intervenir y yo creo que pocas veces estaremos de acuerdo en esta mesa en lo mismo, pero en esto creo que vamos a estar más o menos de acuerdo. La candidata oficial, todos tenemos clarísimo quién es, la ministra Morant, Diana Morant. Bielsa, yo entiendo que es el candidato que aparece y que es el último en asomar la patita, aunque ya había avisado que estaba un poco pendiente a la expectativa, pero es el que aparece y se presenta, aunque no lo diga, como candidato de consenso.
porque en el otro extremo tenemos, en este caso, Soler, que efectivamente se presenta como la alternativa a Chimo. Entonces yo creo que un poco la radiografía es esa, ¿no? Es decir, la candidata oficialista del aparato, luego la militancia, habrá que ver con quién está. El Partido Socialista lo que intenta es llegar a ese congreso con un candidato de consenso, y ese candidato de consenso, al parecer, pues en este caso es Bielsa, o él se presenta como tal, y en el otro extremo tenemos a Soler, que es el que parece que va a dar la batalla. Bueno, yo creo que la palabra la tienen que tener los militantes. El PSOE viene de perder el poder institucional y la militancia tiene que ser consultada y debe decidir si quiere abrir una nueva etapa o lo que parece, ¿no? El establishment lo que quiere es dar como el partido, como apañarlo, ¿no? Como cuando hay un enfrentamiento y se busca el empate o lo que llaman los italianos el biscotto, pues. Y yo creo que el PSOE en general y al PSPV en particular, cuando ha buscado el biscotto, no le ha funcionado. Entonces, yo creo que los militantes tienen que decidir. Sí, pues yo además coincido con Miquel, porque es que no es que yo quiera darle lecciones al PSOE, pero creo que deberían hacer a lo mejor un ejercicio de memoria y darse cuenta que ha habido un momento de crisis del PSOE donde al resolverlo en una votación, es decir, al darle la palabra precisamente a los militantes, ha generado un revulsivo increíble, y es cuando la crisis que hubo con Pedro Sánchez y la investidura de Rajoy y el no es no, ¿verdad? Entonces, es verdad que era un choque de trenes increíble lo que sufrió el PSOE en su momento, pero ese ejercicio que hizo Pedro Sánchez, y yo creo que se lo debemos de admitir, de coger coche, ¿no? Ir, pues bueno, casa del pueblo, ir dándole esa voz o ese protagonismo a los militantes, provocó no solamente su propio liderazgo, sino que el PSOE tuviera un revulsivo. Y claro, aquí el PSOE no tanto es quien lo tiene que dirigir, sino efectivamente en los muchísimos gobiernos municipales y autonómicos donde ha perdido capacidad, el cómo quiere enfrentarse a esta nueva etapa de oposición o de pérdida de poder, ¿no? Y qué mejor que recuperar el poder, no tanto con la institución, porque mientras se gestiona la oposición, la institución está en manos ahora de derecha o extrema derecha, sino cómo recupera el poder alzándose desde su propia militancia. Así que le convendría. Más allá de eso, pues claro, hay tres personas, ¿no? Es decir, incluso llegando a ese momento, ¿qué puedo pensar yo? Pues es verdad que Diana Morán, la ministra, juega con la baza de que es ministra del gobierno de Pedro Sánchez, con lo cual cuenta con su aval, y obviamente tiene el calor de Chimo, Puig y compañía, es decir, pareciera que está en una posición mucho más de apoyo, ¿no? Alejandro Soler ha jugado un protagonismo también apoyando a Pedro Sánchez, pero es verdad que ha estado enfrentado, ¿no? Aquí a nivel del PSPV y por tanto, pues bueno, pero bueno, como alicantino, ¿verdad? Casi que por los intereses de los alicantinos podría ser el que más estaría preocupado, ¿no? Por lo que nos interesa aquí en nuestro territorio. Y luego Bielsa, ¿no? Que pues bueno, también juega eso, ¿no? De las familias y de los municipios, el valor municipal, es decir, quien consiga precisamente ese apoyo de militantes y de esas cunas municipales, pues debería alzarse con la victoria, porque sin lugar a dudas, sin las bases profundas, vamos a decirle, no tendrán éxito, que yo creo que es el final del recorrido, no el quién, sino para qué. Yo creo que el problema es que Diana Morán solo le vale si es opción de consenso, si no, no tiene poder, no tiene militancia detrás, ni siquiera hoy en día creo que apoyándole todo el denominado movimiento chimista le daría. Entonces, si no hay opción de consenso, Diana Morán sale de la ecuación, y entonces ahí sí que para mí creo que es importante el papel que pueda jugar Bielsa, porque Bielsa desaparece Morán y puede decir, bueno, pues la alternativa Alejandro Soler soy yo, apoyadme a mí si no queréis a Alejandro. Y entonces, pues que los militantes decidan. Pero das cuenta también, un poco lo que estabais comentando, ¿no? Comentaba Mireia, de la importancia de la militancia, lo habéis comentado los dos, ¿no? Pero en este caso se da la situación de que la misma persona que cogió el coche y se fue a recorrer España entera buscando el apoyo de la militancia, es la que aparentemente ahora no quiere que la militancia hable, porque es la que tiene su candidata de consenso. Yo es decir, con eso discrepo. Una vez, Miquel, pero espera, una vez que estás en el poder, lo que tú quieres es afianzarte en el poder. Entonces ya no es tan importante la militancia como tus cimientos dentro de la estructura. En el caso concreto ha habido un relato muy filtrado y oficialista de que Pedro Sánchez quiere a Diana Morán. Yo
por la información que tengo que decir que eso no es así. Vamos a ver, Pedro Sánchez, según segundas fuentes y todo eso, lo que dicen no, que Pedro Sánchez plantea que Diana Morán está ahí, pero que no es la candidata. Yo fui al acto del PSOE de Elche en la cena de Navidad y el Santos Cerdán dijo bastante claro que los militantes decidirían. Pero Pedro Sánchez es especialista en sugerir y en luego decir si sale bien, que era su opción, y si sale mal, era una sugerencia. Sí, sí. Así que... Pero creo que hay mucho de relato filtrado respecto a que... interesado. Sí, interesado. a decir que Ferraz quiere a Diana. Eso puedo decir que no es así. Hay que decir, ¿no?, por lo que decías de Pedro Sánchez, que no ha olvidado del todo a la militancia. Recordemos que el pacto con Junts se consultó a las bases, ¿no? Es decir, que casi todos los acuerdos. Casi todo, ¿no? Que sí que dicen que hubo cocina, ¿no? Que estaba ahí Tezanos, ¿no? Cocinando. Claro, cuando me refiero a no contar con la militancia, no me refiero a no contar con la militancia, me refiero a que la militancia no tenga voz. Es decir, al final que haya un consenso. Si al final los partidos funcionan así. Bueno, es que, a ver, el consenso también es positivo, es decir, no lo menospreciemos si está bien hecho, es decir, porque tú puedes vender un supuesto consenso que lo que es un espejismo, ¿no? Yo creo que si se trabaja, y de hecho buena parte del retraso, vamos a decir, de la decisión, pues seguramente es para a lo mejor darle una oportunidad al consenso, lo cual no quiere decir que la militancia no pudiera apoyar de una manera democrática ese consenso, también es válido, ¿no? Que tengan activado ese plan, es decir, que pueda al final pasarse sin ningún filtro y sin ninguna historia a la militancia, es que me parece positivo, me parece una lectura acertada y madura de una formación política asentada en los cimientos ahora de la democracia del siglo XXI. Pero yo tampoco creo que Diana Morán sea la única que cuenta con el beneplácito, en este caso, de Pedro Sánchez y de Ferraz. Ya digo, yo creo que Alejandro Soler ha jugado un papel en favor de Pedro Sánchez y del sanchismo, que podría también tener algún beneplácito de Madrid, no sé directamente si del presidente del gobierno o no, así que no diría que es simplemente la candidata ella, ¿no? Y el tema es que al final, por mucho beneplácito que pudiera tener Pedro Sánchez Ferraz, por muy buenos ojos que se vean fuera del territorio valenciano, también tienes que ser ese líder o que ser capaz, ¿no?, de capitanear y de dirigir el PSPB. Y por tanto aquí sí que creo que ya no es tanto quién cuenta con ese aval, sino si ese aval está respaldado en los cimientos en los que tú luego vas a tener que trabajar. Así que la voz de los militantes del PSPB tienen que ser considerada en base a consensos o en base, ya digo, a una democracia más pura y dura de votación, pero ahí el juego que se dé, que no prime Ferraz por encima del territorio valenciano. Aunque en cualquier caso, muy brevemente, pase lo que pase, al final quien salga vencedor, vencedora, habrá sido el candidato oficial y que tenga el apoyo de la militancia, que es lo que se va a vender. Eso es así. Sí, pero hay consensos que salen fallidos. Es decir, tú imagínate que hubiera ese acuerdo y después te vas a la votación del Congreso y sale con un 60%. Entonces sería un toque de atención de la militancia de decir, hey, habéis puesto muy bien, pero no... Pero ya está, Miquel, ya ha ganado, ya está. Ya está, sí, pero bueno, después solo tiene que trabajar. Aquí hay muchas derivadas. El tema de Diana Morán tiene su complejidad por ser ministra y claro, en el momento que la pones a dirigir, y habría que ver cómo puede dirigir desde Madrid la organización, que necesita estar todo el día dando batalla, y después cualquier golpe que tenga Diana Morán va a ser interpretado por el rival. Es decir, imagínate que hay una crisis de gobierno en un año y sale del gobierno, pues bueno, habría mucho run. Y después hay otro tema que es la clave de por qué Alejandro Soler, para mí, desde mi punto de vista, es el favorito, y es porque es quien se ha trabajado un poco las bases y quien se ha recorrido el territorio y las agrupaciones. No solo en la provincia de Alicante, me consta que ha ido más allá y por eso tiene esa posición un poco privilegiada a priori. Después veríamos las votaciones, ¿no? Y eso, para mí, fue el gran error de Ximo Puig, que pues a lo mejor dio la imagen de que fue un buen gestor, pero al partido, desde mi punto de vista, lo tuvo un poco olvidado, solo se acordó de él 3 meses antes de las elecciones y bueno, bien, el resultado del PSOE fue mejor, pero fue insuficiente, como se vio. Una cosa que sobre la derivada que comentaba Miquel, de claro, cuando estás fuera, cuando estás en Madrid, cómo vas a dirigir.
puede que me falle la memoria. El PSOE tiene alguna experiencia, con lo cual, es verdad, yo sí que creo que hay una complejidad añadida, pero que en otros momentos ha podido resolver en cierta manera. Creo recordar, y la historia del PSPV tampoco la conozco en sus intríngulis perfectamente, a lo mejor me equivoco, cuando fue el paso de Alarte a Chimo ni siquiera estaba en las Cortes, estaba de diputado en Madrid. Puede ser, ¿no? Sí, exacto. Por eso que quiero decir que ya han tenido una experiencia. Ya, pero no es lo mismo. Sí, ser ministro, exacto. Tampoco es igual la proyección que puedes tener, porque Chimo Puig era una persona con una trayectoria política, yo creo que bastante conocida. A lo mejor Diana no tiene todavía esa trayectoria como tenía Chimo Puig, entonces tener esa proyección como ministra en vez de diputada rasa, dijéramos, del Congreso de los Diputados, también puede ser ese plus, ¿no? Ahí hay ese elemento que puede jugar a su favor. Tampoco sé si está brillando mucho como ministra o no, bueno, eso ya cada uno lo valore y no voy a entrar, pero bueno, que tiene experiencia. Lo digo por el matiz ese de que es verdad que a priori puede ser algo pero ya el PSOE tiene alguna experiencia sobre ello. Y lo que comentaba Miquel, es verdad, para Alejandro juega en favor suyo el que ha hecho mucha fontanería, vamos a decirle, durante este tiempo. Ha estado al calor de la protección de Ferraz, porque Alejandro ha estado, durante este tiempo no ha estado desaparecido, ha estado al calor, pero ha estado en un segundo plano haciendo ese tipo de fontanería que en un momento dado efectivamente te puede aupar a tener los apoyos necesarios, con lo cual yo por eso la baza de Alejandro no la descartaría para nada, a pesar de que creo que hay muchos, ¿no?, que le ponen elementos periodísticos, vamos a decir, para descartarlo, no la descartaría, ¿no? Y el perfil de Bielsa, fijaros, yo creo que es el más débil de los tres. Para mí es el más débil de los tres, pero seguramente porque creo que, y eso, vamos, lo valoraría para Compromís y para las izquierdas, en este momento necesitas, quiero decir, tu papel institucional, tu papel gubernamental, tu papel en el poder, vamos a decir, de poder transformar las cosas, ha quedado muy mermado. Y Bielsa no sé si lo veo como un perfil que pueda impulsar, no sé, veo una persona pues que tiene un talante pues, bueno, muy pacífico, o por lo menos se vende así, y por tanto el tener ese plus de revolucionario, ¿no?, de fuerza o de enganche o de energético, no acabo de verlo para el momento que hace falta ahora, que te tienes que poner en el carro, en la mochila, estar en la oposición. Y además cuando todavía no has entendido por qué estás en la oposición, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda en general aquí en la Comunidad Valenciana, que todavía no han analizado correctamente por qué estamos en la oposición, ¿no? Ahí tengo que apuntar que a nivel interno a Bielsa le pesa mucho no haber alcanzado un acuerdo en la Diputación de Valencia para impedir que el PP la gobernase. Eso me consta que en la base de los cargos del PSPV pesa mucho. Ahora vamos a ser claros, ¿no? ¿Creéis que uno de los tres es el candidato que el PSOE necesita? Es decir, no el candidato, sino la persona que el PSOE necesita, teniendo en cuenta que Carlos Mazón es una persona, a mí me ha sorprendido, bastante carismática, se está moviendo bastante bien, está haciendo bastante bien el tema de, por ejemplo, las empresas, ¿no?, de atrayendo las empresas pues que se han ido de Cataluña, ¿no? Ahí se está moviendo muy bien. ¿Creéis que es, porque al final, a ver, Bielsa, pues lo que dice Mireia, ¿no?, de Diana Morán, al final el Ministerio de Ciencia, yo lo escribí, pues es un ministerio de segundo grado, ¿no? Es decir, no deja de tener una exposición limitada. Y luego Alejandro Soler, ayer lo escribí en el artículo del Plaza, ha votado en contra, ha votado a favor cuando en el Congreso se ha perjudicado a la provincia, ¿no? Es decir, ¿es el candidato, uno de los tres es el candidato que se necesita, o no pensáis en un cuarto? Eso tiene mucho que ver con lo que ha dicho Mireia Moya, en el sentido de que qué papel tiene que jugar en estos próximos 4 años, si el mandato dura los 4 años, de oposición. Si quiere una oposición pues fuerte y aguerrida, o quiere esperar a que pase el tiempo, a que el péndulo cambie, ¿no? El péndulo ahora está escorado a la derecha y a la derecha más conservadora, o esperar a que toque el turno.
Lo que pasa es que, como dicen todos los analistas, los ciclos parece que son más cortos y después nunca en política puedes prever qué puede pasar mañana. Entonces, en función de eso, ¿qué quiere el PSOE? Yo creo que hay un candidato o hay otra candidata. Es decir, esa es la disyuntiva. Yo lo tengo claro. Yo sabéis que soy una persona contundente y cuando me equivoco y cuando no. Igual que sigo teniendo claro que la candidata de Ferraz sí que es Diana. Que Soler, por supuesto, tiene su fontanería ahí arriba. Pero es que esa misma fontanería es la que hay una parte de Ferraz que no está conforme con ella, lo sabéis. Es decir, esto sucede. Y Bielsa, sigo pensando, que es un candidato que se presenta ya no como una opción de oposición, sino como una opción de consenso interna. Es decir, él es inteligente y dice, ahora hay una situación aquí de cierta crispación, yo aparezco y quizás suene la flauta y quizás yo sea ese candidato. Y luego ya veremos si soy una oposición. Yo tengo clarísimo que, además de que Carlos Mazón es un animal político de categoría, me quito el sombrero, que la persona que mejor conoce la provincia, la persona más preparada es Soler. Lo tengo clarísimo, Alejandro Soler. Que es el candidato, además de una parte de Ferraz, de la militancia. Bueno, yo también, aquí es porque estamos deduciendo que quien va a capitanear el partido, como vamos a decirle, como si fuera el secretario de organización, ¿no? Debe de ser el candidato. Claro, no tiene por qué ser así, o la candidata. Yo, por ejemplo, diría que para secretario general la persona idónea en estos momentos es Soler, y a lo mejor te diría que para ser candidata, la mejor candidata veo a Diana Morán, por ejemplo. Por eso digo que estamos juntando, entonces, en esa tesitura tenemos que valorarlos como esos dos perfiles, pero yo no tengo claro que vaya a ser así, y además pueden pasar muchas cosas entre medio, porque a priori tú puedes ahora elegir a alguien con esa expectativa de que lidere, pero entre medio pueden haber un adelanto de elecciones generales que en la legislatura no acabe de agotarse y sean antes que unas autonómicas y te salgan perfiles que vas a poner ahí pues para estar en esas primeras líneas y luego tener unos grandes candidatos que cosechen buenos resultados o no, pero que te salgan bien, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo de que ganara ahora Alejandro Soler, pero hubiera un adelanto de las elecciones generales y pusieran de cabeza de lista a Diana Morante en Valencia, tuviera unos buenos resultados, mejorando los anteriores, y decidieran pues que es una persona que después podría cubrir ese papel de liderazgo, dijéramos, político, vamos a decirle, no tanto orgánico en este caso. Así que vamos a pensar que hay esa posibilidad. Vale, pues ahora centrémonos en la historia también del PSOE, que siempre ha juntado esas dos figuras, ¿no? Claro, es complicado porque yo le veo carencias a todos y virtudes a todos, ¿no? Por ejemplo, la virtud de Diana es que, y ya me disculparé por ser la única mujer en la mesa, el PSOE no ha tenido una mujer que dirija el PSPB. Y igual que los ciclos, ¿verdad? Pues ahora hay un ciclo importante del papel de la mujer liderando formaciones políticas, y es así. Y porque lo reclamamos, el feminismo está presente más que nunca y eso es un valor en alza. Así que yo le pondría ese elemento también, como decir, bueno, pues vengo aquí a romper esquemas, entre ellos, ¿no? Que por fin una mujer sea la líder y dirija el partido. Bueno, pues esa baza. No por el género en sí, sino por todo lo que implica eso, ¿no? En la manera de gestionar, pues habría que verlo, a lo mejor si lo gestiona desde esa vertiente, y por tanto pues ese valor. Y después está el valor, como comentaba, del municipalismo, de la base. Es que yo, sin lugar a dudas, entre los tres creo que Alejandro en eso tiene una carrera más hecha, con lo cual, pues en este momento de debilidad generalizada del PSPB a nivel institucional, a nivel político, pues es que ese valor va a ser el que, a ver, si tú no tienes bases movilizadas, si tú no tienes los municipios fuertes, es que olvídate de competirle a Mazón o Pepito Grillo, olvídate de estructura. Sí. Y por tanto, tener ese aval, ¿no? Aunque te pueda parecer que no es el líder más carismático y más no sé qué, pues es que la política también funciona así. También funciona cuando tú tienes las raíces fuertes, ¿no? Y si las raíces confían en ti y las has empoderado y las has trabajado, pues luego tienes buenos resultados electorales, ¿no? Cuando abandonas eso es cuando no descartemos pierdes. Una bicefalia. Claro. No descartemos, sí. Es decir, pues un Alejandro Soler, ahora secretario general y candidata otra persona. Sí. Que también es cierto que el candidato, al final, lo sabéis, se construye.
Pero lo que no se construye es lo que estáis comentando de ese trabajo totalmente de acuerdo. De estructura y de conocimiento de la política municipal, que es la clave para poder competir y convertirte en oposición. Hablaba, esto para terminar, ¿no? Voy a abrir la caja de Pandora. Hablaba Miquel de la Diputación de Valencia. Voy a decir una cosa un poco disparatada, pero recordemos que hace años pues se le veía a él como posible sucesor de Ximo Puig. Me estoy refiriendo a Jorge Rodríguez. Bueno, ya sabemos que hubo una traición, ya he dicho que esto se parece un poco a la serie Succession, pero en versión española hubo una traición, apoyó al Partido Popular en la Diputación de Valencia y por eso está gobernando el PP. Pero vamos a suponer pues que, no sé, asumen pues que a lo mejor necesitan un revulsivo y le ofrecen pues volver al Partido Socialista y le presentan a él como candidato, vuelve, ¿no? Parece disparatado, pero seguramente en las entrañas habrá alguno que mire su nombre con recelo, ¿no? Pero estamos hablando del PSOE, puede pasar de todo. O sea, es mejor que la serie de Succession. Mireia dice que no. No. Y yo estoy de acuerdo con Mireia, ¿eh? Yo creo que no va a volver, pero creo que esa herida el PSOE la tiene que restañar. ¿Cómo? No lo sé, pero mientras no la restañe, pues le va a pesar. Yo tengo claro que no, que Jorge tiene su proyecto, es un proyecto además que le ha salido bien, su apuesta. De hecho, si hoy me tuviera que apostar algo, apostaría que Ensuneix aspira a ir más allá de Ontinyent, obviamente, donde se ha convertido claramente en un bastión. Se ha reproducido Ensuneix en algunos municipios de su comarca y yo casi que estoy más convencida de que en su mente, no porque sea algo que se pudiera hacer ya mañana, ¿no? Pero ese pensamiento de cuánto puede crecer Ensuneix para ser una fuerza con mayor poder, creo que eso estará más en su mente que la reconciliación. Más allá de eso, estoy de acuerdo con Miquel de que el PSOE tiene que trabajar eso, sobre todo porque la pérdida de la Diputación de Valencia en favor de la derecha pues es antinatural, porque yo pienso que tanto Jorge como Ensuneix en sí no está mucho más cercano en valores y en ideología y en política de la izquierda que de este acuerdo al que han llegado y que tiene la base en esos conflictos. Y por tanto el PSOE tampoco puede permitirse eso, porque si eso se acabará reproduciendo, o sea, si por esta herida pudiera a lo mejor en un momento dado en otros municipios pues replicarse lo que ha pasado en la Diputación, es que eso no se debe ni se puede permitir. Mientras sea un fenómeno local y que se presente a las municipales, lo podrá tolerar, pero si diera el paso más allá, es que el PSOE lo tiene que intentar paralizar, integrar, no sé, llegar a un acuerdo, si no le va a restar. Para mí integrar no sería la opción y el PSOE ha sabido resolver conflictos. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? A nivel estatal está resolviendo un conflicto, para mí, no solamente el PSOE, obviamente las formaciones de izquierdas en toda España. Es decir, la reconciliación o los pasos en la buena dirección para el conflicto catalán se vaya encauzando hacia una vía donde desaparezca el conflicto, ¿no? Pues creo que si eres capaz de hacer eso, que es política mayúscula, aquí en el territorio valenciano lo puedes ir resolviendo, lo cual no quiere decir, ya digo, que se asuma como tal la integración de Jorge y los suyos de nuevo en el socialismo y ni mucho que menos de que acabe liderándolo, ¿no? Por muchas virtudes que Jorge tiene. Yo sé que no es el tema, pero vamos, yo no veo que sea digno de aplaudir el que el Partido Socialista como fuerza de izquierda esté solucionando ningún problema en Cataluña, cuando al final lo único que hace es ceder en absolutamente todo. Es decir, que sé que no es el tema de hoy, ¿vale? Pero estaba escuchando y digo, bueno, está muy bien, ¿no? Quitarse el sombrero, no han tenido que hacer nada, ha dicho que sí a todo y ya está. Bueno, entonces eso es lo fácil, lo complicado. Dudo que eso sea el sí a todo. Y yo eso tampoco lo veo un partido demasiado de izquierda. Dudo que eso sea el sí a todo, incluso aunque fuera el sí a todo, no sé qué conflicto está generando. No, yo sé cuando ha habido una época de sí a todo conflicto. hasta ahora. Bueno, el conflicto. No, es decir, el tema de la inmigración, tampoco me parece demasiado de izquierda. Sé cuando todo el mundo tenía la percepción, todo el mundo quiere decir, yo en mi casa en Torrellano y una persona en Ceuta y una persona en Cataluña y otra en Madrid. Sé cuando todo el mundo percibía que había un conflicto muy potente en España y sé cuándo no.
A eso no le preocupa a nadie. Lo que tú estás diciendo, la gente no está preocupada porque se estén llegando a estos acuerdos. No siente que estaba prácticamente desaparecido. Bueno, eso... Cada uno en su interior tiene su corazoncito, sus historias. Pero recordemos que una vez que ya pasa todo, cuando Puigdemont ya se fuga, ahí aquello, pues igual que va a pasar, y perdona que vuelva al tema, que no es por dejar de hablar de esto, con lo de Jorge, es decir, van a dejar pasar el tiempo, ya está. Y estoy de acuerdo con lo que dice también Miquel. Estarán vigilantes, y lo que habéis dicho tú, estarán vigilantes el Partido Socialista de lo que vaya a suceder, pero no creo que vaya a saltar del ámbito local. El conflicto sí existe, por ejemplo, cuando hablamos de Jorge, cuando te ponen encima de la mesa la negociación de la Diputación y no puedes llegar a un acuerdo y acaba gobernando la derecha, la Diputación de Valencia, cuando por numéricamente los votos representados en los diputados y diputadas provinciales eran progresistas eso y te acaba gobernando la política. No, pero tú dices, podía parecer que no había conflicto, hasta que llega el momento en el que se tiene que poner ante el espejo y existe el conflicto y tiene una consecuencia, que es que la derecha gobierna la Diputación. A nivel del conflicto catalán, existe en el momento en que hay más fuerzas que quieren un gobierno progresista, pero que cuando se tienen que poner a negociar, tienen que negociar pues transferencias de competencias todo, o a nivel de inversión. Lo que venga después vendrá y no pasa nada. Por eso, pero es que no podíamos estar, ¿verdad que España no podía? Que eso no me parece difícil. Pero ¿verdad que España no podía estar sin gobierno? Es que te quiero decir que ha habido una investidura fallida de la derecha. Es decir, Feijóo se presenta y ¿por qué no pasa consigue? Nada, si siguen las normas, si es que no hay ningún problema. ¿Cuál es la norma? La norma es que si tú no consigues tu mayoría no eres investido y si la consigues eres investido y ya está. Claro, pero es que hubo pero el primer, o sea, no salta el conflicto catalán con la configuración del gobierno de Pedro Sánchez, salta antes, porque quien intenta primero configurar gobierno es Feijóo y no lo consigue entre muchas... no viene el conflicto catalán viene mucho antes. No, pero me refiero, cuando tú dices... Y aquí tendríamos ya incluso que hablar de los archiveros de Castilla... Estamos yéndonos, pero me refiero, cuando tú me refiero al hecho que tú digas, estaba muerto ese conflicto. No, digo que a veces hay conflictos que parecen que están muertos hasta que salen a la luz porque tienen consecuencias. Que se reaviva. Entre ello, que España no podía estar eternamente sin gobierno. Y el único que podía conseguir configurar gobierno es el que podía sentarse a negociar sobre un conflicto que a ti te parece que estaba muerto, pero no estaba latente y presente. Es el único que está dispuesto a decir que sí a todo el mundo, ya está. Pero, chicos... No, pero perdonad, que ha sido culpa mía, es que nos hemos reencontrado, me ha hecho mucha ilusión. Me llevabas toda la semana diciendo, yo quiero hablar de Cataluña. Yo te decía, no, hasta que no hemos hablado de Cataluña no has parado, ¿Cómo te las...? Sí, es que pero siento, ¿no creéis, y con esto ya terminamos, que les estamos haciendo el juego? Si os fijáis, hemos empezado hablando de nuestra tierra y hemos terminado hablando de Cataluña. Es decir, siempre tenemos a Puigdemont presente, ¿no? Es decir, creo que hay que mirar más a nuestro territorio y dejar de dar tanta importancia pues, a los de siempre. ¿No creéis? Sí, el problema es que como condiciona tanto un poco la agenda mediática, sí, claro. Vamos a ver, debería ser así, preocuparnos porque en nuestros entornos hay necesidades también importantes y cosas que solventar y conflictos que vendrán. Y tiene que ver con los pactos al final. Que tú al principio has dicho que la cosa está tranquila, sí, está tranquila, pero bueno, es decir, si Mazón quiere avanzar en su agenda y en sus compromisos, pues alguna cosa, algún conflicto, ojalá tuviera el consenso, y para mí sería una buena noticia, pero vendrán decisiones difíciles, entonces pues se van a crear conflictos. Sí, vendrán seguro. Pues chicos, ha sido un placer. Pep, lo que has dicho de Pedro Sánchez tiene un sí, ¿sabes qué pasa? Que es que ha visto la peli de Di que sí, no sé si habéis visto esa peli, ¿no? Del que va a una terapia de que solo sabe decir que sí y prácticamente dice que sí a todo, ¿no? Es como Jesús Gil, cuando estaba en su mesa en Marbella y la gente iba y le iba pidiendo cosas y él sí a todo el mundo. Justo. Sí, a mí me encantaría pedirle algo a Pedro Sánchez porque sé que me lo va a dar. Sí. Voy a contar una anécdota. Al exalcalde de Benidorm, Agustín Navarro, tristemente fallecido, se le llamaba sí, porque cualquier persona le decía algo, sí. A mí me gustan los sís cuando son beneficiosos para el conjunto de la sociedad y creo que estos sí
ayudan a resolver conflictos, a abrir vías de diálogo, a hablar en términos políticos maduros, a no tener miedo. Es decir, la política, cuando está sujeta al miedo o a las amenazas, eso no es política, y asaltan las instituciones, la política, y nos condicionan la vida extremismos que normalmente nos llevan al desastre. Entonces, cuando son sí, a mí me encantan los sí si son positivos, porque de normal la palabra sí es positiva. Sí, hemos terminado como un podcast de autoayuda, ¿eh? Vamos la gente va a terminar, vamos, enchufada. Diciendo que sí a todo en su vida. Sí, sí. Ha sido un placer, Mireia, Miquel, Pep, y bueno, Gracias. esta es vuestra casa, y gracias por venir, y un abrazo a los tres. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos, y ya saben, digan que sí siempre.